Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios. Estamos en un lugar a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Es una ciudad que se conoce como la Bella Airosa y el nombre es Pachuca de Hidalgo. Y gracias a Dios porque podemos también en estas épocas poder disfrutar también no solo de la familia, nuestras hijas o nuestra suegra, también a los consuegros. Entonces, todo eso nos trae un motivo de agradecimiento a Dios y de celebración, porque como todos sabemos, estamos a la mitad de la semana muy, muy importante para el pueblo de Dios. No estamos en la celebración de una religiosidad histórica, eso no es lo que vale en esta semana. Estamos recordando los dos acontecimientos más grandes que el hombre haya visto del único Dios verdadero. Es la muerte y resurrección de Jesús. Jesús fue perseguido, lastimado, crucificado, no solo para cumplir las profecías escritas en la palabra de Dios, sino para mostrarnos en esta tierra cómo debemos eh, comportarnos, cómo debemos ser auténticos. Por eso les digo que esto no solo es historia, es una seguridad. Dios como Padre nos da seguridad, no solo para el propósito que Él tenía, sino también para el nuestro, sino el amor también que le tenemos y la obediencia como lo mostró Jesús a cada uno de nosotros. Podemos ver en esta tierra y en su palabra lo que Él hizo. A veces las circunstancias o situaciones difíciles de la vida parece que nos siguen o nos persiguen y como consecuencia pensamos que no encontramos una seguridad y protección y especialmente de Dios. Hay personas que piensan o creen que el dinero soluciona muchos males en este mundo terrenal y carnal, por el afán de tener dinero, por el afán de tener más comodidades, por el afán de buscar una seguridad en esta vida. Por lo tanto, ponen los ojos y buscan en esas mejores posibilidades económicas, como decíamos. Y el día de hoy no es que vayamos a hablar de cuestiones de economía, sino de cuestiones de dependencia. Y el programa del día de hoy lo hemos llamado Conquistando el Desamparo. El versículo básico, base que encontramos son unas palabras que Dios le dijo a Josué en un momento que lo animó para esforzarse por lo que tenía que enfrentar. Esto fue momentos después o tiempo después de que falleció Moisés. Y solamente voy a referirme a unas palabras de Josué 1:5. Y eso es lo que hoy también nos dice, y lo vamos a ver también más adelante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Yo le preguntaría en esta mañana, ¿alguna vez se ha sentido desamparado por Dios? Y si usted sabe qué podemos hacer, bueno, pues Lili nos va a explicar un poco acerca de esto. Pues sí, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Y como decía mi esposo, hoy vamos a tener un programa especial de Semana Santa. Y como él decía, no es por algo, una cuestión religiosa, ¿verdad? Sino como un fundamento de nuestra fe. Siempre va a ser importante reflexionar en estos días sobre el gran sacrificio que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Y las cosas que pasaron. Así que por eso decidimos tener este programa especial para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y bueno, todos quizás sabemos muy bien cómo fueron los acontecimientos y cómo llegó Jesús a la cruz, ¿verdad? Pero estando en esa cruz, también conocemos que Él expresó unas palabras, unas frases que se le han llamado las 7 palabras, ¿verdad? No las vamos a ver todas, por supuesto, pero sí recordar qué fue lo que habló estando Jesús en ese momento de
estar entregando su vida por nosotros, ¿verdad? Estas palabras nos hablan en general de ciertos temas. Por ejemplo, nos hablan de perdón cuando Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esas palabras siguen afectándonos a bien, ¿verdad? Porque Él nos sigue perdonando. Algo importante de esta palabra es que no dice Él dijo, sino ahí se nos expresa, decía, Padre, perdónalos. Esto me impactó mucho porque quiere decir que no fue una vez que lo dijo en la cruz, sino que lo estaba repitiendo y repitiendo, porque por el tiempo de este verbo decía, o sea, pudo haber sido más de una vez, lo cual sigue siendo ahora con nosotros, ¿verdad? También Él dio palabra de promesa. Recordemos cuando Él le dijo al malhechor que creyó en Él, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba dando esperanza, una promesa, ¿verdad? También habló Jesús palabras de compasión. Recordemos cómo le dijo a su madre y a su discípulo amado, ¿verdad? Ahí conjuntó a estas dos personas palabras de compasión al decirle a ella, mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo amado le dijo, he ahí tu madre. Ahí ese amor, esa compasión de Jesús. También él dio palabras de cumplimiento. ¿Por qué cumplimiento de las escrituras? Ahí lo podemos leer en Juan 19:28, cuando dice, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Sí, estaba teniendo sed, por supuesto, pero realmente se estaba cumpliendo también la palabra. Estaba dando Jesús cumplimiento a muchas cosas en ese momento, ¿verdad? También dio palabras de clamor cuando expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también tenemos palabras de victoria cuando dijo consumado es, o como dicen otras versiones, todo está cumplido. También tenemos palabras de confianza, porque eso fue lo que expresó Jesús al decirle a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que si resumimos todo esto, vemos realmente en esas palabras, en esas pocas frases, quién es Jesús y su obra, la que hizo y la que sigue haciendo por nosotros, ¿verdad? Palabras de perdón, palabras de promesa, palabras de compasión, palabras de cumplimiento de la palabra, palabras de confianza, también palabras de clamor, ¿verdad? Y claro, por supuesto, palabras de victoria. Así que tengamos en cuenta todas estas palabras y vivamos en ellas, ¿verdad? Sepamos que Él dio ya palabra de victoria, que nos ha dado promesas, que nos extiende siempre su perdón, su compasión, ¿verdad? Pero bueno, hoy quisiera enfocarme en una de esas palabras, de esas frases, que fue cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Espero que no, pero pues sí es común, yo lo he sentido también, que hay veces en que sentimos que Dios nos ha desamparado, ¿verdad? Que queremos expresarle a Dios, ¿por qué nos has desamparado? Y bueno, aquí mismo vemos, Jesús expresó estas palabras, pero ¿por qué las expresó si dijéramos cómo, si a él mismo le pasó, cómo no me va a pasar a mí también, ¿verdad? Vamos a entender qué fue lo que pasó. Saben, el rey David también le pasó lo mismo. De hecho, Jesús al pronunciar estas palabras estaba refiriendo, estaba repitiendo lo que había dicho proféticamente David en el Salmo 22, que comienza justo con estas mismas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le estaba pasando exactamente a David?
¿no? Que porque, bueno, los estudiosos se refieren a que él compuso este salmo, pero no sabemos exactamente qué le estaba pasando. Claro que conocemos toda la vida de David y sabemos que pasó por momentos muy difíciles, momentos de persecución, ¿verdad? Entonces quizá fue en alguno de estos momentos, pero él expresa estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que repite Jesús en la cruz. Ahora, algo tenemos que tener en cuenta de estas palabras, ¿verdad? Recordemos entonces ahorita que es un salmo de David y los salmos son cantos, o sea que David compuso un canto que tenía esta letra. Y entonces Jesús, al estar expresando esta palabra, realmente estaba recordando un canto que de seguro en su época de Jesús, porque pues pasaron muchos años después de que David lo compuso, eh, muy probablemente quizá tenía otra melodía, pero Jesús lo que estaba recordando era un canto, porque pues recordemos que todos los salmos son cantos, ¿verdad? Así que él estaba cantando, sí estaba expresando con palabras esto, pero realmente lo que estaba pasando en la mente de Jesús es que estaba recordando un canto que empezaba así. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Pero que hay veces en que solo traemos una palabrita de una melodía, de un canto y la repetimos, pero en nuestra mente está todo ese canto, ¿verdad? Ah, bueno, así le estaba pasando a Jesús, así que podríamos decir que él estaba cantando esta palabra. Y ahora, si nos vamos al Salmo 22, que pues no vamos a leer todo este capítulo, pero si usted tiene tiempo en estos días de, pues de ir a la palabra y leer este salmo, podemos ver lo hermoso que es este salmo, porque es un salmo de alabanza. Así que podríamos decir que Jesús estaba también alabando a Dios. Nos quedamos con estas palabras fuertes y duras y decimos cómo el mismo Señor Jesús estaba diciendo que su Padre lo estaba desamparando. Bueno, habría que leer todo el salmo y ver, por ejemplo, les voy a leer de los versículos 3 al 5 para que entendamos todo lo que dice este salmo. Así que no nos quedemos con esas palabras solamente como si entendiéramos que él se estaba quejando. No, veamos que Jesús estaba alabando y dice así del 3 al 5. Pero tú eres santo. Fíjense lo que le está diciendo al Padre. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que veamos que Jesús sí estaba pasando por un momento muy complicado. Estaba cargando nuestros pecados, pero saben, en ese dolor, en ese momento de angustia, él estaba alabando y diciendo: voy a esperar en ti, porque así hicieron nuestros padres. Ellos clamaron y tú les respondiste, ¿verdad? Confiaron y no fueron avergonzados. Eso era realmente lo que estaba expresando Jesús, su confianza en que Dios estaba presente, ¿verdad? Bueno, este capítulo 22 de Salmos tiene 31 versículos, les digo, no los vamos a leer todos, y pero es muy interesante, incluso en este salmo hay otras profecías acerca de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 16 se nos habla que fueron traspasados sus manos y sus pies, o en el versículo 18 de que echaron suerte sobre su ropa, o sea, profecías muy exactas que le pasaron al Señor Jesucristo en este momento de la crucifixión, ¿verdad? Pero me quiero saltar al versículo 25, 22 al 25 de este Salmo 22, para que veamos todo el contexto. Les digo, Jesús no se estaba quejando, sino más bien estaba reconociendo quién era Dios y le estaba alabando, así como lo podemos ver en este Salmo. Y dice así del 22 al 25.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Bueno, ¿qué nos enseñan estas palabras, verdad? Como les digo, Jesús solo pudo expresar, estaba muriendo, solo salieron de su boca las primeras líneas de este salmo, pero les digo, en su mente estaba todo lo que acabamos de leer, alabanza y reconocimiento a Dios. Así que, ¿qué es lo que mejor podemos hacer cuando nos sentimos que Dios nos ha desamparado? Porque la realidad no es esa. La realidad es que Dios siempre está, Él siempre está con nosotros. En nuestro sentir y pensamiento pensamos que Dios se ha ido y se ha alejado, pero no, ahí está Dios presente. ¿Y qué podemos hacer? Así como Jesús al recordar este salmo, alabarle, reconocerle, exaltarle y darle toda honra y gloria, porque Dios siempre nos oye. Pero por supuesto que sí hubo una separación del Padre con su Hijo, de Dios con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al estar cargando nuestro pecado, obviamente tuvo que haber esa separación, porque sabemos, y ahorita lo va a explicar mi esposo, Dios no tiene que ver con el pecado, ¿verdad? Está alejado. Por eso una estrategia para que pudiéramos reconciliarnos con Él y solo fue por medio de la muerte de su Hijo, ¿verdad? Pero sí, sí hubo esa separación, pero aún así en ese momento creo que el más difícil para Jesús, esta separación de su Padre, Jesús pudo exclamar, Dios mío. Dios mío, él nunca, ¿verdad? Se desapropió de su lugar. Al contrario, él sabía que Dios seguía siendo de él, ¿verdad? Porque eran uno. Y así que quiero leer esta cita de Segunda de Corintios 5:21 que nos expresa cómo él pues pasó esta situación solo por nosotros, solo por ti y por mí y por nuestro pecado que nos separaba de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Sí, él pasó este momento de esa separación con el Padre solo por ti y por mí, porque como les digo, él y el Padre son uno, pero por ti y por mí pasó este momento tan difícil y que estos días podamos recordar, ¿verdad? Que, que Él nunca nos deja. Y si estás en este momento pasando esa situación de decir, ¿por qué me has desamparado, Dios? Lee este Salmo 22 y ve que Él sí está presente, como dice aquí, en Él esperamos y Él acude a nuestra ayuda. Pero alábale, este Salmo de David, aunque pues sí, él pasó momentos difíciles, él reconoció, ¿verdad? Que en esos momentos hay que alabar y darle honra. Así que alaba a Dios. Así te sientas desamparado, alaba a Dios. Clama, así como hizo Jesús, clama a Él, pero alábale, reconócele y que estos días le demos gracias por su sacrificio en la cruz. Bueno, voy a retomar un poco la idea acerca de lo que padeció Jesucristo. Ya Lili nos explicó muy bien cuál era la situación de David. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación que nos sentimos desamparados, pero esa es una causa que a veces está en en nosotros, ¿no? Pero Jesús nos mostró en este sacrificio que Él hizo por nosotros una diferente forma también de ver el desamparo. Y tenemos que entenderla también porque es bueno analizar y ver que puede haber una causa a veces en la humanidad o en nosotros, en donde nosotros podemos ver que el pecado, Dios no convive con el pecado.
porque por eso Jesucristo pagó por el pecado de nosotros con su sangre y con su vida para darnos victoria sobre la muerte. Y eso es bien importante que nosotros entendamos. Por eso, ¿de qué muerte estamos hablando? De la muerte espiritual. La muerte terrenal es solo del cuerpo en esta tierra y la muerte espiritual trasciende totalmente a otros niveles porque es vida eterna. Entonces, y Jesús nos dijo que en Juan 10:10 dice, el ladrón no viene para sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere que no lleguemos al propósito y a la meta. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Entonces, esa muerte que nosotros tenemos, podemos venir a vida a través de conocerlo. Jesús tenía que morir para librarnos de la muerte, pero sintió el desamparo por el pecado que cargaba por nosotros. Eso lo dejó muy claro Lili. Entonces tuvo que morir para que el pecado fuera derrotado. Él nos muestra que en él no hubo pecado. Entonces el pecado es derrotado. ¿Qué significa desamparar? Y vi por ahí en un diccionario bíblico, es dejar sin amparo a alguien que lo necesita. Nosotros necesitamos de ese amparo de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel que no estaban solos ni desprotegidos. Vamos a ver Isaías 42, el versículo 16. En la Reina Valera dice, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. La nueva traducción viviente dice otra palabra, no los abandonaré, desampararé, y la otra versión dice no los abandonaré. Estas dos palabras pueden significar para algunos algo indistinto o puede ser algo similar. Vamos a dar la definición. Desamparar significa que Él que nos desampara nos priva de un bien. ¿Quién nos puede desamparar? Dios nos puede privar de un bien, pero no es una situación que Él establezca. Si nosotros nos apartamos por el pecado, la cobertura de Dios no está en nosotros. Por eso nos priva del bien que es su seguridad, la protección y el cuidado. Un salmo nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa abandonar? El que nos abandona significa que nos priva del auxilio a favor con una desgracia o mal que nos amenaza. Nos abandona quien no nos quiere o puede defender. Y eso es humanamente, porque Dios siempre quiere auxiliarnos, ayudarnos y nunca abandonarnos. Dios dice a Josué, algo le dice que es bien importante que nosotros entendamos. Por eso lo vimos hoy en el versículo de base del día de hoy. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La traducción del lenguaje actual dice, nadie podrá derrotarte jamás. Y eso es una verdad que tiene que estar en nuestra vida, porque dudamos, porque nosotros desconfiamos. Por eso a veces nos sentimos desamparados. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros puede haber pecado, el mismo pecado nos hace estar fuera de ese sentir que Dios está con nosotros. Si Satanás quiere robar, matar y destruir, por eso es importante que nosotros lo veamos. Terminemos este versículo en la traducción del lenguaje actual. Porque yo te ayudaré, dice, así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. La versión de Dios habla hoy dice, nadie te podrá derrotar en toda tu vida y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Si pensamos que eso se lo dijo a Josué, creo que estamos equivocados. Pablo nos lo dice a nosotros en la carta a los Hebreos en el capítulo 13, cuando nos habla de varias actitudes cristianas que debemos practicar. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres sin avaricia. La versión Dios habla hoy, no amen el dinero. La traducción del lenguaje actual dice, no vivan preocupados por tener más dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él lo dijo, no te desampararé ni te dejaré.
que es bien importante que nosotros entendamos que Él, las dos cosas, por eso la traducción del lenguaje actual en Hebreos 13:5 termina, nunca te dejaré desamparado. Ya junta las dos palabras de esa protección y nosotros debemos estar confiados en lo que Él nos dice. Porque habla de también un poquito para no desviarnos, pero solamente hacer una mención. ¿Por qué habla este versículo de dinero, riquezas? Porque sabemos que en este mundo, dice la palabra, que la raíz de todos nuestros males está en el amor al dinero. Cuando ponemos que nuestra seguridad, nuestra protección o nuestro amparo está sobre las cosas materiales. Por eso también debemos entender, por eso este versículo nos habla de dar, porque sabemos que es mejor dar que recibir. Entonces entendemos que la generosidad, por eso dice, déjenme regresar nada más al versículo para que podamos entender. Dice, sean sus costumbres sin avaricia, es decir, que no codiciemos, contentos con lo que tienen. Ahora, lo que tenemos no es solamente para nosotros, sino para darle a Dios lo que le corresponde, pero también ser generosos con otros. Cuán importante es que nosotros lo podamos entender, que Él nos invita para que nosotros vivamos en ese amparo que Él nos da. Bueno, ¿quién puede ser justo delante de Dios? Porque hay un versículo que nos dice en el Salmo 37:25, yo fui joven, decía David, y yo soy viejo, ya soy viejo. No he visto al justo desamparado. En su experiencia, usted voltee y en su experiencia también puede entender que Dios nunca nos desampara, ni dice ni a su descendencia que mendigue el pan. La palabra de Dios es el pan para nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de ese pan. Entendemos que los justos nunca estarán desamparados, y esto no lo dice. Lili comentó que podemos vivir en temporadas de gran angustia y peligro. ¿En qué otros aspectos? David comentaba la aflicción de David. Pero hay muchas cosas que a nosotros nos pueden pasar. Segunda de Corintios 4:9 nos da el cómo nos podemos sentir, pero también la seguridad que debemos tener en Dios, que Él nunca nos abandonará ni nunca nos dejará. Vamos a leerlo y voy a combinarlo con otras versiones. La nueva traducción viviente en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 7, dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que tiene este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Somos frágiles. Por eso nos sentimos a veces desamparados. Pero vean todas estas cuestiones, dice el versículo 8, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. La nueva traducción viviente dice esas mismas palabras de otra manera. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Dios habla hoy, dice, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Continuamos en el versículo 8, en la versión Reina Valera, en apuros, mas no desamparados, que es lo que estamos viendo. La nueva traducción viviente dice perplejos o confusos, pero no caemos en la desesperación. Dios habla hoy, dice, tenemos preocupaciones, pero no estamos desesperados. Todos esos tipos de sentimientos a veces conviven en nosotros en los momentos difíciles, como con David o como mismo Jesucristo. En el versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. La nueva traducción viviente y la versión Dios habla hoy dice, nunca abandonado. Y todas las versiones dicen, la final, derribados, pero no destruidos. Damos gracias a Dios porque podemos encontrar en Él respuestas a nuestras necesidades, a nuestra aflicción, pero que nunca Él nos va a dejar desamparados. Jesús fue una situación porque cargó el pecado de nosotros, por eso se sintió desamparado. No estamos en una contradicción, solo nada más estamos diciendo que Jesús, al cargar todo ese pecado, y en esos momentos finales, si no mal recuerdo, la cuarta palabra me dijiste, ¿va? Sí, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios nunca nos desampara a menos de que nosotros vivamos en pecado y el pecado reine en nosotros. Muchas gracias por estar en tiempo de conquista, porque al que cree todo le es posible. Conquistar. Que Dios les bendiga y muchas gracias.